como para poder empezar a tratar de trazar algunos puntos de contacto con lo que habíamos visto la sesión anterior y, bueno, partir de una definición de política amplia, como es lo que hace en este caso Boussa Bray, que es el eh, autor que más se revisó exhaustivamente eh, en esta sesión. Bueno, pues vamos a empezar. La definición, que yo no la ubico como una definición, sino como varias definiciones de poder, porque evidentemente se visitan algunas, que yo creo que cada una de ellas resulta interesante, ¿no? En primer lugar, pues como tienen acá Juan Carlos, ¿no? El logotipo de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, ¿no? Con esa frase de el ser humano es social por naturaleza, pero bueno, ahí es político. Bueno, vamos a abrir parte de social, ¿no? En una tradición muy escolástica. Yo no sé si sepan esto. La traducción de son politicón como animal sociale es una cosa que hicieron los escolásticos en la Edad Media, en particular Santo Tomás. Pero hay quienes critican esa traducción, ¿no? Bueno, Boussa Bray de alguna manera la retoma, ¿no? Retoma que el ser humano es social por naturaleza y no solo político. Evidentemente hay una especificidad en lo político, que es la construcción del poder y la autoridad, de un poder además institucional y centrado en alrededor de tres fuentes que veremos más adelante, que se distingue del poder social poco a poco. Eso sí es cierto. De cierta manera, la tesis de Santo Tomás a la hora de traducir político por social puede ser acusada de ser excesivamente general, ¿no? Como de difuminar el rol que juega la política y su especificidad. Pero por otro lado, creo que es sintomática de su tiempo, un tiempo en el que pudiéramos hablar de una despolitización relativa, ¿no? Porque estamos más allá de la ciudad-estado, estamos en un sistema feudal, que no realmente atiende a la contienda política, sino que se ubica en relaciones de vasallaje y servidumbre que resultan ser, pues, uno de los límites inferiores de la política y por lo tanto social es acorde a su tiempo. Por otro lado, el hecho de que sea social por naturaleza nos ayuda a pensar en formas, mmm, yo no sé si prepolíticas, porque quizá eso pueda ser muy problemático, pero digamos que sí preestatales de poder, que evidentemente nos permiten trazar genealógicamente una historia, no una historia únicamente empírica, pero sí en el plano teórico de pensar el poder de adelante hacia atrás y tratar de establecer deductivamente las diferentes fases de articulación del poder. Creo que eso sí se puede hacer y si nos lo permite esta definición, tan es así que lo haremos. Asimismo, bueno, el hecho de que el ser humano sea social por naturaleza implica que existe, al menos potencialmente, una densidad creciente de las relaciones sociales que establece y por lo tanto, ya para cuando escribe nuestro autor y bueno, en la actualidad pues lo vemos claramente, es innegable que, digamos, cosas como la globalización resultan en una intensificación radical de nuestras relaciones sociales, ¿no? Hacemos cosas que simplemente eran imposibles en otro momento y establecemos relaciones entre nosotros de maneras que jamás se hubiesen imaginado. En ese sentido, pues, hay que tratar de apropiarse o de proceder de una forma particular que le permita a la política ser al mismo tiempo específica y amplia para abarcar los distintos fenómenos de poder que se dan al interior de las sociedades contemporáneas. La primera definición de política que nos proporciona Boussa Bray, yo creo que es buena porque justamente tiene esa virtud de permitir abrazar lo amplio y al mismo tiempo no perder la especificidad. Eh, la política sería el gobierno de las situaciones sociales y con esto está implicando un cierto nivel de control y autoridad sobre individuos y grupos. Y eso resulta, digamos, de fundamental importancia porque la política se relaciona directamente con la actividad gubernamental y aunque no se asume directamente con las instituciones de gobierno, sino con el gobierno en un sentido mucho más amplio, en un sentido quizá más próximo a los griegos, ¿no? De lo que era un Kubernetes, que evidentemente eso lo vamos a detallar mucho más, mejor la siguiente sesión, cuando hablemos un poco del origen de la palabra gobierno, pero que esta definición ya nos transmite un poco de lo que sería la implicación necesaria de poder y política
que no pueden, digamos, estar una fuera de la otra. Que además es una noción muy moderna, ¿no? Porque, digamos, en la modernidad precisamente hablamos de una constitución de la política frente a la ética, ¿no? Como empieza la política, incluso el derecho, ahí donde la ética termina, ¿no? Porque existen marcos de regulación de la acción, marcos de poder, de conducción, de coerción, de fuerza, pero también de persuasión, de retribución, que no están, digamos, directamente inscritos en la lógica ética o de la acción moral, ¿no? Eh, ahorita lo vamos a tratar de clarificar más adelante. En ese sentido, la política, digamos, más elemental, en su forma más elemental, está, digamos, vinculada al poder en tanto que conectada con la noción de obediencia. Eh, Nos dice acá que tiene el poder aquel individuo o grupo que consigue que otros individuos o grupos hagan o dejen de hacer lo que él quiere. Eh, Aquel que en una situación social es capaz de imponer a los demás una definición de metas o un modelo de organización. Entonces, pues el poder resulta de producir obediencia. Y esta es una noción muy weberiana, ¿no? Como el poder político como acción efectiva frente a obedientes. Eh, Podría ser más o menos la misma definición y tendría los mismos efectos. Esto en gran medida porque la política no está desprovista de los instrumentos, de los medios, ni de las fuentes para hacerse llegar de esa obediencia. Vamos a tratar de abordarlo un poquito más a detalle, pero bueno, esa sería una. También podemos ver o revisar la visión de Karl Deutsch, ¿no? Digamos, donde política, perdón, donde poder se desprende o se entiende más bien como un medio universal para fines atados a la voluntad de la gente, capaz de someter o inclinar a los otros. Bueno, esa es mi explicación, pero en términos directos de lo que dice Deutsch es lo siguiente. El poder se puede considerar como el instrumento por el cual se obtienen todos los demás valores. De la misma manera en que una red se emplea para atrapar peces. Para muchas personas, el poder es también un valor en sí mismo. En realidad, para algunos es a menudo el premio principal, dado que el poder funciona a la vez como un medio y un fin, como red y como pez, constituye un valor clave en la política. Bueno, cuando yo estaba leyendo esta, no sé si alguno de ustedes haya visto esta serie Game of Thrones de televisión, ¿no? De HBO. Hay una escena en particular en la que uno de los personajes está hablando con la que fungía como reina, ¿no? En ese momento, y le dice que la información es poder, y ella lo rodea de soldados, lo amenazan con las armas, y le dice, no, el poder es poder. Pues básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí Karl Deutsch, ¿no? El poder es el valor de valores al interior de la política, nada puede sustituirlo, pero él puede adquirir todos los demás valores, ¿no? Cuando se tiene poder se puede adquirir información, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que un agente de poder es capaz de hacerse, digamos, de instrumentos de un aparato de inteligencia, de mecanismos de espionaje, de testimonios por medio de la coerción o de la persuasión, que nos pueden proveer de información privada, pública, íntima, o el tipo de información que quiera, ¿no? Que digamos puede ser de un rival político, pero también pudiera ser de una instancia, ¿no? Del tipo de armas o de planes, cosas así que tiene una instancia rival, como puede ser otro estado, otra nación, ¿no? Cosas por el estilo. De ahí que entonces, entendida de ese modo, el poder es el premio de tener el poder, por así decirlo. El poder es su propio premio. Quien lo tiene, obtiene más poder. Y el poder se refuncionaliza a sí mismo de forma interior continuamente. ¿Por qué? Porque el tener poder, como el dinero llama dinero, parecido, el poder llamaría poder, ¿no? Continuamente. Eh, bueno, esto pues nos ayuda a conectarlo o a entenderlo un poco mejor si, digamos, buscamos explícitamente entender cuáles son las fuentes del poder. Serían tres: la coerción, que es evidentemente todo tipo de presión o amenaza con el uso de la fuerza, o el uso de la fuerza, que también es coercitivo, ¿no? En el sentido de que se reprime, contiene o incentiva algún comportamiento por medio de los instrumentos de la fuerza y la violencia, ¿no? Eh, pues por ejemplo, el aparato coercitivo del Estado, pero también tiene en ese sentido poder, no político, pero sí poder. Es un grupo del crimen organizado que por medio de las armas puede
obligarnos a pues, dejar nuestra tierra, comprarles el maíz o el azúcar o cosas de ese tipo, ¿no? Coerción evidentemente pues también tienen, o poder de coerción también tienen, por ejemplo, los padres sobre los hijos, ¿no? En tanto que pues ahí hay un elemento de coerción que pueden utilizar, que creo que no es lo mejor, dirán los psicólogos educativos, pero puede utilizarse, ¿no? En segundo lugar, tendríamos a la persuasión, que sería el elemento por medio del cual es posible inclinar ya no los cuerpos mediante la fuerza, sino las mentes mediante el uso de, digamos, una ideología, pudiera ser, para que sean favorables hacia una gente. Los ejemplos clásicos, evidentemente, son la religión, eh, digamos, las religiones organizadas, que tienen la capacidad de persuadir y orientar las acciones de los individuos en función de distintos tipos de programas, proyectos o máximas de valores. Este puede parecer un tipo de poder suave, pero en realidad no lo es, porque una de las cosas que nos permite o que le permite realizar a cualquier persona, pues la persuasión, perdón, es hacerse de la obediencia sin necesidad de recurrir necesariamente a la coerción, ¿no? Evidentemente estas son formas analíticas, ¿no? O sea, son formas puras de pensar los orígenes del poder o sus fuentes, pero digamos, en los hechos, el poder se encuentra, o su origen se encuentra un tanto más contaminado entre sí. Pensemos, por ejemplo, en esta famosa película del Padrino, ¿no? Pongo ejemplos de películas porque así es muy fácil de relacionarlo, ¿no? Cuando le hacen una oferta que no puede rechazar, evidentemente es persuasiva, pero también hay un elemento de coerción ahí. Eso nos indica que analíticamente podemos separarlas, pero en los hechos no del todo, ¿no? En términos, volviendo a la religión, si bien la religión puede lograr, digamos, por su actividad misionera, expansión evangelizadora, lo que sea, alcanzar nuevas latitudes, pues pensemos, por ejemplo, en cómo se trae el cristianismo a América, pues, digamos, seguido de la espada y del fuego, ¿no? O cómo el Islam conquista desde el extremo norte de África y llega hasta Indonesia, pues igual, ¿no? Utilizando una parte de la persuasión, pero otra parte también de la Guerra Santa, ¿no? Como elemento de, digamos, expansión de la fe, en que serían, pues, claves, ¿no? Para entender que analíticamente los podemos separar, pero en términos ya prácticos a veces no tanto, ¿no? Y la última fuente de poder es la retribución, es decir, el tipo de relación en la que pues una persona le da algo al otro y eso es lo que permite que se establezca pues, el vínculo de poder, ¿no? Bueno, cada una de estas fuentes de poder da pie a un tipo de poder particular que digamos será la matriz básica a partir de la cual entenderemos el poder político y sus diferentes especificaciones históricas. Entonces, en primer momento, digamos, tendremos un poder coercitivo, un poder que consiste en la capacidad de obtener obediencia mediante la privación o amenaza de privación de la vida, la integridad, la libertad o las posesiones, por medio de la fuerza, ¿no? ¿Quién tiene poder coercitivo? Quien tiene el control de la violencia, de sus instrumentos o de su implementación. Porque a lo mejor una persona en sí misma no domina las armas, pero tiene el control sobre quien sí las domina y esa persona puede ejercer el poder coercitivo, ¿no? Evidentemente, las instituciones del Estado o las instancias centralizadoras de la violencia serían ejemplos claros, ¿no? Del poder coercitivo. Porque tienen esta capacidad de movilizar la violencia. El Estado sí se distinguirá de los otros, ¿no? Digamos, de otras instituciones. Para cualquier politólogo será que tiene una cierta legitimidad que otras instancias no tienen, ¿no? En términos del ejercicio de la violencia, ¿no? El Estado ejerce su violencia solo en función de una legitimidad popular o autocrática o de diferentes tipos que, digamos, un grupo armado irregular pudiera no tener. En segundo lugar, tenemos al poder persuasivo, que consiste en la capacidad de obtener obediencia mediante la unificación de las preferencias y prioridades ajenas con las propias, ¿no? Convenciendo a los que tienen que obedecer de la bondad, justicia o corrección de los objetivos o el modelo del orden proyectado, ¿no? Y evidentemente aquí encontramos, como en la matriz de esto,
como los ejemplos perfectos a las ideologías y a la religión, ¿no? Cuando alguien está convencido, cuando alguien adopta una postura ideológica firme en función de ciertos elementos, pues claramente esa persona se encuentra bajo el influjo del poder persuasivo de alguna instancia, que, insisto, bien puede ser un partido, un aparato central de propaganda, pero históricamente los casos más evidentes, más recurrentes, son las religiones organizadas. En tercer lugar, tendríamos el poder retributivo, que se basa en la obtención de obediencia mediante el establecimiento de una relación de cambio de do ut des, que significa pues de dar para que te den, ¿no? Es decir, que quien obedece lo hace a cambio de que el que manda le dé algo. Es decir, este tipo de poder se basa en una relación de utilidad mutua entre el que manda y el que obedece, ¿no? Muy al estilo quizá del vasallaje medieval feudal, ¿no? Bueno, yo te doy protección y tú me das a mí tu cosecha o algo así, ¿no? Pero también, por ejemplo, en términos de las relaciones contemporáneas de mercado, ¿no? La relación del trabajador con el patrón, pues uno no trabaja, ¿no? Si no te pagan. Ese es el sentido, ¿no? del trabajo. Y cuando te dicen, es que ustedes nada más piensan en el dinero, pues sí, porque estas relaciones quid pro quo, ¿no? O sea, tú me das dinero para que yo venga a trabajar o nos estamos haciendo tontos, ¿no? Porque de eso se trata el mercado, es una relación de poder retributivo. Evidentemente, el patrón tiene el poder porque paga y le puede decir